los colores, las artesanías, ya empezamos a ver. ¿Listo? No tengas miedo, dale. Dale, déjalo. La chica del fuego. Déjalo. ¿Y? El tornito también hecho El tornito. por mí, todas las herramientas hechas por mí. ¡Fua! Impecable. La casa de Fabi y Moni es una casa antigua, está construida como antes, con las técnicas de antes. No tiene hierro, no tiene cal, no tiene cemento porque no existía. Son todas técnicas... Todo asentada en barro. Pero acá Fabi se inventó un sistema, ¿no? Para tener agua. Para tener agua siempre. Para saber cuánta agua tenemos en el tanque. A ver, acá estamos entrando a la huerta. A la huerta. ¿A la huertita qué? Huertita no es una huerta grande. Acá estamos viendo cosas hermosas. Sí, ahora entran en etapa de... Con este viajábamos mucho. De restauración. De restauración, sí. Es un rastrojero de los primeros. De los primeros. ¿Este es el que tiene chasis de tractor? Sí. Y también tenemos huevo de codornices acá. Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Gowin, un pueblo perteneciente a Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Hoy es un día muy especial porque estamos por salir a lo de unos amigos que conocimos hace un par de findes. Ellos son autóctonos de acá, más que nada él. Tienen muchas historias, muchas cosas divertidas para contar, para enseñarnos del pueblo, de cómo es vivir acá y también de cómo se solventan, de qué es lo que trabajan. Ellos tienen una profesión muy linda, muy hermosa, que admiro y que me gustaría algún día aprender. Así que nos van a estar mostrando un poquito de todo lo que es su vida, sus historias. Acompáñennos en esta entrevista maravillosa. Y llegamos a la entrevista de hoy. Bueno, estamos acá en la casa de Fabián y Moni. Bueno, acá no, acá es enfrente, están las ovejas, pero ahora estamos por entrar y es una casa muy especial. Ahí hay un cartel que dice artesanías. Vamos entrando. A ver. Permiso. Ahí Fabi nos dice que pasemos. Mira todas las plantas, los árboles que hay. La verdad que esto es un paraíso. Esa palmera debe tener un montón de años. ¿Qué te parece, Cande? Me encanta. Mucha tierra, muchos árboles, mucho arte, ¿no? Vemos acá los colores, las artesanías, ya empezamos a ver. Esto es de cemento, con fierros, con alambre. Increíble. Así que bueno, vamos a ir pasando. Y acá los anfitriones, Moni y Fab. Exactamente. Mirá qué lindo este árbol. ¿Cómo es? ¿Qué es? Un sauce llorón, ¿no? ¿Esto? Yo la verdad que no sé mucho de estas cosas. No sé si es ese. Pero tiene pinta. Me suena que debe ser algo así. Y ahí hay una construcción, una casita muy especial. Hola Fabi, hola Moni, ¿cómo están? Gracias por ¿Todo venir. bien? Gracias a ustedes por recibirnos. En realidad este es el saludo falso porque hace rato que estamos acá tomando mate. Pero bueno, hay que hacer la bienvenida, ¿no? Te falta comer moras. Uf. Tenés mora blanca y negra. No, no Y me digas eso. mate. Y después Cande se pudo. Vamos a ir re gordos de acá. No. Bueno, ustedes se dedican a hacer artesanías, digamos. Artesanía. Algo que sea madera, hierro, algo de pasta de serrín. Madera, hierro, ¿qué más trabajan? Cemento. También hacemos, estamos vidrio. medio atrasados, trabajamos vidrio, maceta de cemento, pasta de acerrín. Exactamente. Un poco de todo. Huerta, parque, la señora mecánica. pintora, mecánica. Ahí está. Un poco de todo. Jardinería. Así que bueno, acá vamos a ver la primera parte, digamos, la parte de las artesanías y lo que a ustedes les permite desenvolverse acá, ¿no? Exacto. Ayuda bastante. Digamos, subsistir económicamente. Económicamente. Acá en el campo se necesita menos, pero se necesita. Pero se necesita, sí, acá se necesita hasta, no sé, la huerta, de la fruta y de la gallina. Exactamente. A ver, vamos a ver acá el ingenio en persona. Contame un poco, Fabi, después de qué se trata. Vení acá, vamos a tornearla. Vamos a hacer para que tenga
para que tenga un fractal Acá tendríamos un torno de madera, ¿no? hecho artesanalmente. Sí, Hecho exacto. artesanalmente. Este es un motor de... Ese es un motor de un caballo, Sí. un HP, 3000 vueltas. Muy bien. ¿Sí? Acá tenemos un plato de garra. Y ahora vas a ver cómo vamos a tornear. Le vamos a hacer a candela para poner saumerio o velitas. Vamos. Pero adentro le vamos a hacer fractal. Un cuenquito con dibujo de arbolito adentro, ¿eh? Esta es la madera que se llama róstata, una madera dura, muy linda. ¿Cómo se llama? Róstata. Róstata, la madera. Claro, esto acá en el campo los vas a ver en lo que se llaman bretes, los corrales Sí. de vacas, donde se vacunan y todo, que se meten las vacas adentro, ¿viste? Sí. Bueno, esos bretes que vos ves a madera colorada, es esta madera. Mirá, la vamos a dejar así en bruto. ¿Sí? Vamos a ver cómo quedó. ¡Qué copado! ¿Sí? Acá ve todo lo que se hace, mirá. Ahí está. ¿Eh? Mira qué bueno está ese. Esto es para ensaladas. Muy copado, muy copado. Esta es la máquina de hacer fractal. Fractales, que está hecha con un transformador de microondas. De microondas. Ahí está. Ajá, Y exacto. una tecla. Y una tecla como que la que corta ahí, como un enchufar. Como 220. Este es el aporte para que se haga conducción de electricidad. Sí, Depende del aporte que hagas, la misma madera, sí. te va a hacer diferente dibujo. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si yo lo hiciera con Coca-Cola, va a ser un dibujo. Y si lo hago con esto, esto es agua, bicarbonato de sodio y sal. ¿Sí? Sí. Se mezcla, depende de la proporción. ¿Ves? Lo mezclamos, pintamos esta maderita. ¿Sí? Ahí está. Pintamos esta maderita. Prendido. Ya el transformador hace ruido y... Estos se dicen fractales, pero estos son figuras de Lichtenberg. Figura Lichtenberg se llama. Exacto. ¿Y lo aprendiste? San YouTube. Acortamos, ¿sí? Y ahora lo vamos a lavar. Vamos. Fua, quedó hermoso. Solo la electricidad. En electricidad. Ahora te vamos a mostrar un perchero. Hola, ¿cómo te llamas vos? Y acá tenemos otro amiguito que me pasa que tiene miedo, a ver. Si sale a conocernos. Me pasa que nos está echando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mordé, ¿no? Fua, este quedó hermoso. Claro, y esto es todo con fractales. Fractales, la Oh. misma madera. Sí. Y estos son eslabones de cadena viejo. Qué bueno un que está. perchero. Todo reciclado. Todo reciclado. Y esto vos pones el tarugo y cuando te queda, Claro, va en la pared. va en la pared. Esto es un disco de arado, ¿no? Esto es lo que usan para Mirá, hacer ahí a la plancha. Mirá que está prendido, ¿eh? toma. Ya está. Ahí, agarrá de ahí, agarrá de acá. Y apoyá. Ahí y ahí. ¿Y qué hago? Ahí apoyalo. Listo. Vos apoyalo y déjalo. ¿Ahora puedo pasar Sí, acá, por bien ejemplo? abierto, sí, dale. Déjalo. No te asustes, déjalo que vaya. Sos Dejalo, Electra. vos podés. Puede fallar, pero vos podés, dale, déjalo. Fachá, pero vos podés. Si vos lo levantás antes, la corriente no llega a penetrar y a empezar a correr. Yo no sabía cuál era la técnica, así que vamos a ver lo que salió. A ver, ¿qué salió? No, mira la creación de Cande. Vos que querías venir al campo, salir a la hora, escúchame, lo haces acá. Lo haces acá. Te lo llevas en moto, lo vendés en San Telmo. Olvídate, no sé por qué se está riendo. En dólares. En dólares, ¿Vos papá. querías ver qué salida laboral puedo tener en el campo? Ya está, Fabi nos resolvió todo. Está Escuchame, buenísimo eso. no lo levanté. Claro, Apoyáselo esa es la acá técnica. y déjalo. Pero no lo levantés vos. ¿Listo? No tengas miedo, dale. Dale, déjalo. Rayos en miniatura. Mira cómo quedó hermoso. Sí,
quedó re lindo, en serio. Escúchame. Mirá, No. soy una genia. Yo corto el video, no pasa 15 nada. lucas. Vino. Sí. ¿Cuánto puede hacer? Trafo de microondas. Microondas. El que tenga un microondas, que no ande más, vos lo traés, me lo traés. Yo te lo hago. Esto también es un transformador de microondas, ¿no? Exacto. Transformador de microondas. Que falta terminar, obvio, falta terminar. Y es una soldadora de punto. Soldadora de punto. ¿Y esto? ¡Qué calidad! Esta es una chapa que está muy oxidada por ahí, ¿no? Claro, claro. Pero ahí suelda. Ahí. Lo de esa porque no lo hicimos. ¿Ves? Claro, Vamos a pero ver si lo pulimos Claro, bien. si lo qué sé pulimos yo. bien y está apurado. Y eso suelda. Y esto es una Mirá. sierra de banco. Es una sierra de banco también casera, con una bomba, un motor de una bomba de Una bomba. un lavadero de mi amigo de allá de San Telmo, de Gallego. Con una llave, ¿no? La correa arriba y mueve Y la sierra. mueve la sierra. A ver. Mirá. No, qué bueno que está. Esta figura es un mate Sí. roto, que nos sirve como mate. Se corta y de acá salen 1, 2, 3, 4, 5 cucharitas. Mirá vos. Con este mate se hacen se hacen veladores, lámparas, podemos hacer portaservilletas, servilletero, que lo vas a ver después allá. Claro. allá. No se tira, vos tenés que recuperar el trabajo del costo de la madera y el trabajo en electricidad, no lo Las tiramos. horas. ¿Y cómo cortás esto acá? Porque si Ahí vos es me donde corren preguntás riesgo los dedos. con qué herramienta cortaría esto, no tengo ni idea. Yo lo corto con una caladora. Ah, pero tenés que ser macho para hacer eso, ¿no? Sí, y si ya, a veces corren riesgo los dedos. Mirá. Yo modifico la hoja de la caladora, ¿no? Para que no vaya tanto. O sea, se Claro. corta una hoja para poder cortarlo. Entonces, bueno, lo vas cortando. Vamos a mostrar la cocina de la cocina. La cocina, acá tenés la cocina. A ver, de la permiso. cocina. Vení, mirá. Uf. Acá tenemos sabiduría infinita. Todas las partes, todas las cosas que ya se van imaginando que se fabrican acá. El Y tornito también hecho el tornito. por mí, todas las herramientas hechas por mí. este es específicamente para hacer mate. Acá podemos hacer mate, este tiene contrapunta, que el de afuera no tiene. Claro. Acá podés hacer un palo de amasar. Lo agarrás acá y acá. Exacto. ¿no? Porque Acá podemos hacer esto. este es el plato, digamos, y esta Claro, es la contrapunta, la contrapunta. que se mueve, ¿no? Estos palitos, Está re bueno. palitos de amasar, Un que dicen llavero. Boeing, son llaveros, Claro. ¿no? Pero no a las pasteleras de los 30 años. Muy bien. Entonces, esto se hace acá, ¿ves? Se pone uno acá, Claro. el otro, se pone acá, y se tornea, sale de este palito, Salen como 6. y, viste, lo vas cortando, Claro. ¿eh? Y lo vas haciendo. Y vos que andás en moto, esta gubia está hecha con perno de pistón de moto. Mira. Y ese es el. Los soldamos, después los terminamos de templar, le hacemos el ángulo de ataque que querramos. Es un hierro cualquiera con un perno de pistón de moto. Ahí está. Y con un mango. Después tenés limas viejas, lima triángulo. Ahí está. Ahí tenés. ¿Viste? Para mis profesores que me decían que las herramientas son con vidia y no sé qué. No, acá nosotros no podemos tener, tenemos calibre, Ah, bueno, eso sí. pero de plástico, que se nos ha gastado, pero bueno, tenemos algún otro más caro, pero no Sí. lo usamos porque es caro. bien. Usamos este nosotros. Está perfecto. A ver, pero bueno, salen cosas. Mirá, acá están, mirá lo que encontré acá. Ah, ahí están las Acá cucharitas. tenés la cucharita, mirá. Mirá. Qué copa. Mirá, no se habían vendido así, mirá. Acá tenés lo que son las cucharitas. Mirá. Estos Ah, son de bueno. mates, ¿no? Claro, No es ese mate, porque este es un mate bocón, que tiene la curva claro. que hay acá, ¿ves? Ah, Y esta como curva, ¿ves? ese. Sí. Mirá. Estas son las cucharitas. Después, ¿qué se hace? Se trabaja acá y se le hace el huequito y te queda una cucharita. Y acá está el futuro, el trípode. Ese es el trípode. ¿Cuál es el proyecto? Y el de eso? proyecto es, ya que tenemos es en el canal de YouTube, empezar a subir cosas, pero bueno, ir de a poquito, Bueno, cuando haya tiempo. cuando haya tiempo, Pero vamos. lo vamos a ir haciendo. Cuando los locos, mirá, Porque acá también hacemos cosas, viste, yo ya me incluyo. Claro. Con las botellas. en arenadora con botellas, Sí, ¿no? Esto ahora vas a ver los vasos allá.
Esto es lo que sobra, el pico, se le hace un huequito Sí. y se enarena, se hace un dibujo. Este huequito, esto es un fanal. Puede servir para poner una velita. Una velita Claro. que consuma oxígeno, la que tiene el pabilo, no la de LED. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando vos pones una velita si no tiene entrada de aire nuevo? Claro, se te apaga. Se apaga. Entonces, por acá respira y puede encenderse. Muy buena. ¿Sí? Esta es otra que está ahí, ve cómo sale grabado a mano. Mira. Esto sale una maquinita que hace golpecitos, ¿no? Se graba a mano. Lleva tiempo. me Lleva imagino. tiempo y por ahí se ve. Yo lo hago a mano alzada, Sí, pero bueno, también se puede hacer con una plantilla. claro. Y esto es un vaso, una botella Una botella que fue vaso. que Ahí se está. cortó. No, El pasa pico que- creo que ya algo se hizo, no está acá. Eso, un vaso que fue botella. Ahora te voy a traer, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la idea? Carameleras. Carameleras. Un taquito, esto se pone acá, se pega. Esto va para cenicero o va a otra cosa. Claro. Ahora lo vas a ver qué hacemos allá. Esto sirve para salseros, para poner salsa, para poner ketchup, para poner, no sé, si querés un aperitivo y querés una salsa, Claro. que la pones acá y con un untador Está re bueno. lo pones ¿no? Y acá viene, ahora vas a ver, vienen como tapitas, Sí. ¿no? Trabajadas, y es una botella. Qué copado, qué bueno que está. Y las botellas las cortás con una Con una máquina resistencia. que también la hice yo. Ahora la vamos a mostrar. Dale, Ya que tranqui. está, la vamos a mostrar. ¿Qué es eso? ¿Y esto? Un baldecito de vidrio. Claro. No terminé. La idea de esto que hablábamos con Moni es que acá arriba, como también hacemos algo de vitró, poco no tenemos hacer. Entonces Sí. pegarle el plomo en U de vitró para darle mayor rigidez, ya que es muy frágil, puede ser frágil aquí, ¿viste? Ujú. ¿Entendés? Pero digo, con una botella que muchos lo tiran, bueno, tenés un montón de cosas. Está re bueno. Ahora que está muy de moda el tema de reutilizar y, Claro, ¿no? Y claro. de ser Sí. ecológicamente sustentable. Acá vas a ver mucho Más que esto es imposible, chicos. y reducir dinero. Exactamente. Acá todo se reutiliza. Se reutiliza. A ver, Fabi, ¿qué me estás mostrando ahora? Esta es la máquina de cortar botellas. Y esto se enchufa, ¿no? Vienen los 220 acá a una resistencia, que supongo que será esta, que no voy a tocar porque está enchufado, por las dudas. Y en la resistencia yo supongo, ahora Fabi va a explicar porque la hizo él, pero supongo que la botella va acá y esto se pone en el rojo vivo, ¿no? Cuando la prende y se corta. Ahora nos va a mostrar a ver cómo funciona verdaderamente. Pero cuidado, amor, igual. ¿Se regula, No, pero ahí no lo vamos a marcar. Ahora te vas a dar cuenta de algo. Las botellas no son perfectas redondas. ¿No? Porque si no, no marca, ¿ves? Claro. Ah, lugares donde marca y lugares donde no. ¿Viste? Porque ahora cuando la corté te vas a dar cuenta que hay mucha botella, medio trucheli, y no son redondas. O sea que Estancia Mendoza no es un vino de, No sé. de calidad. Esta resistencia viene en diferentes medidas. De resistencia, obvio, ¿no? Claro. Algunas, si vos las dejás conectadas permanentemente, se queman. Esta no, porque es de las velas antiguas, de las estufas a cuarzo viejas. Uf. ¿Te acordás de las velas Sí. esas que venían? Bueno, son esas, no se queman, Eterna. vos la podés dejar toda la noche. Te arranca la cabeza del Sí. medidor de luz, pero bueno, ¿viste? Así como dice, Pero es eterna. 150 lucas de luz, pero esta no sé. Tengo otra máquina que la compramos para hacer otro tipo de cortes, que si encuentro después te muestro. Sí. Vamos a sacar bastones. Es otra máquina. Esa tiene una llave. Esto corta por golpe de calor. Se calienta, se enfría. Se calienta, se enfría, tac, se corta. Claro. Ahora vas a escuchar el. ¿Ves? Sí. Lo ponemos ahí. Ahí lo ponemos, está el rojo vivo. Lo va girando. Depende de la botella, depende del vidrio, depende del grosor, es lo que va a tardar. Claro. A veces uno por ansioso le hacemos fuerza y la rompemos y mal. Yo, hace años que hacemos esto, muchos años, nunca pude cortar con la vela y el pabilo con alcohol. Yo no pude. Gasto vela, se me quemo pabilo, gasto alcohol, pero no puedo. Otra gente veo que lo hace, yo no lo he podido hacer. Ahí. Ahí empiezan a escuchar ruidito. Empieza a hacer crack crack. ¡Fua! Impecable. Y después sí, después esta misma botella, la que vos vas a ver después,
que es enarenada, o la podés enarenar, podés hacer cualquier dibujo enarenado. Sí. Entonces acá tenés un vaso alto, ¿sí? Sí. Y acá tenés un piquito. ¿Y eso se usa? Mirá, Para otras esto podés hacer macetas tipo hidroponía. Si lo ponemos acá, se convierte en un fanal. Claro. Este no va, a lo mejor no coincide, pero ¿ves? Ah, mirá, coincidió y todo. Ahí coincide, ¿ves? Sí. Le pones una velita, podés poner un saumerio. Mirá, si lo ponemos acá, ahí tenemos una maceta. Mirá. Porque Claro. abajo la llenás de agua. Sí. Le pones un corcho, como hace Moni, un pabilo y una plantita acá arriba. La humedad sube por el pabilo y vos tenés una macetita Qué copado. Sin tierra, en agua. en agua. Hasta volverla a unir. Si querés con una bisagra, Claro, y te queda para guardar que se cosas. puede hacer para guardar cosas, pero bueno. Pero se puede, o sea, digamos, no la tirás. Es una botella. Claro, claro. Esta botella la tomamos ayer, ¿no? Brindamos con Moni. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por develarnos tus secretos. No hay problema, al contrario. Vas a venir varias veces para... A ver si por lo menos si alguien aprende y se dedica a hacer, ya logro. Ya Ahí es un está. logro. Que avise que Claro. le sirvió, si nos ponemos contentos. Exacto. Vamos adentro de una casa y no es cualquier casa. La casa de Fabi y Moni es una casa antigua, está construida como antes, con las técnicas de antes. Así que permiso, esto es un lujo, no De todos los días. 1914, 1915. 1915 es esta casa. Fue uno de los primeros hornos de barro. Esta era la casa del horno de barro de García de Goy. Más o menos 1913, 1914. O sea, tiene 110 años. Y tiene unos cuantos años, sí. No tiene hierro, no tiene cal, no tiene cemento porque no existía. Son todas técnicas. Todo asentada en barro. Van a ver pinoteas, si te fijas el techo. De hecho, de ladrillo común. De ladrillo, y esto eran cielo raso de ladrillo. Hay una fortuna en pinotea y ladrillo, porque arriba de esto pues, te ponían tierra y después venía la chapa. Claro. Por eso son térmicas y calentitas y fresquitas. Sí. Las habitaciones miden 4 metros de altura. Y cuando hace mucho calor afuera, vos te acostás y te tenés que tapar. Tenés Claro. piso de ladrillo, que es un labor de Moni. También. Para dejarlo ilustrado, que está sentado sobre tierra negra. Está No hay hermoso. contrapiso. No hay contrapiso. No hay contrapiso. Tierra negra toda apisonada. Toda pisonada. Acá tenés un corredor, un piso, tubo al aire. Lo hemos cerrado con Moni hace 15 años, pero esto tiene Esto estuvo al aire 100 años. tubo al aire 100 años. Mirá, y se conserva impecable. Y el trabajo de la señora, arduo Vamos, Moni, trabajo de la señora de Buenos Aires. Esa, la porteña Hay que ponerle ilustrando. ficha. Hay que ponerle ficha. La porteña. Se puede, le se puede. Se le complicaba al principio cuando vino, Sí. porque venir de Ramos al medio del campo, sin es para internet, cualquiera. poca electricidad, Sí. sin agua caliente, sin lavarropa, pero bueno, felices. No, su voz, Acá estamos. Sí, acá estamos. Y a Había que ilustrar. resistir. Hacían apuestas a ver cuánto duraba, así que no. Ganaste todas las Gané, apuestas. Gané. Ya en otro le pedí cómo prendió a los pollos, la gallina, los Ah, pollitos, sí, la bota ya. de goma, el barro, los sapos, Ya la soy salamandra. cátedra doy de pollos. Ahora ya es una señora de campo. Oh, de campo, Obvio. obvio. Porteña nunca más. No. Ya está. Ya está, vale. Otra Ya etapa. fue. Che, y en 100 años lo único que le pasó por ahí es que los ladrillos se mueven un poquitito, pero en 100 años no se movieron nada. igual. Nada. Nada, o sea, Nada, esto se está gastaron, impecable. Se gastaron. Ah, no se mueven, se No gastan se un mueven, se gastaron. se gastan un Claro. poco. Se Y si gastaron. se han movido es porque la casa estuvo sola mucho tiempo, entonces la hormiga Claro. te trabaja. saca la tierra de abajo, entonces se aflojó porque es tierra negra. ¿Me entendés? Y esto está el laburo de Moni, que viste, yo digo Moni, y bueno, en algunas partes lo tuvieron que cambiar, lo tuvieron que encerrar, porque imagínate que esto estuvo 90 años abierto el corredor. Claro. Todo abierto, las casas de antes, de campo, Casas Claro. abiertas. Y en el año 59 nació acá un muchacho que no hace mucho vino de Santa Sí. Fe a pedirme permiso de entrar si yo lo dejaba porque él nació abajo de esa ventana. Mirá, qué locura, justo Porque en esta mi ventana. mamá y mi abuela habían sido las parteras. Mirá las parteras del Las pueblo. parteras de ese muchacho. Mirá Él vos. nació creo que en el 59, sí, antes del 59 porque en el 59 murió mi abuela y fue la partera. Y él me pidió, vino ahora 10 años, me pidió entrar y bueno, una emoción muy grande porque era la habitación donde no había nacido. Y te voy a decir más, fue el primer bar, la primer pulpería de Goy.
Mirá, La fue cueva del pulpería acá. chancho. Sí, la cueva del chancho. Cueva de chancho. La se cueva llamaba. del chancho es esta. Qué linda historia, qué linda. A ver, permiso. Pase, pase, pase. Qué lindo cuarto. Cuarto de época. De época ahí Vintage. original de la casa. Está hermoso. El techo original de ladrillos, igual 3.000 que en el ladrillos en comedor. toda la casa tenemos arriba. 3.000 ladrillos porque lo hemos contado de chico, como no teníamos televisión, Claro. a contar ladrillos. Claro. O sea que con Entonces, esta casa podés desarmarla y armar 5 de ahora. Seguro, sí. Y seguro. mira, cada habitación de esta tiene 6 metros por 5. Enorme. 3 casas rodantes. Y haces un departamento. Sí, olvídate. ¿Viste? Acá tenemos el mate lámpara, ¿no? Claro, con ese que tiene dicroica. Este tiene una Ahora te lo vamos a dicroica. encender para que vea que anda, porque si. Ahí está. Ahí está, dicroica. Perfecto, está Ya hermoso. tenés el hermanito. Allá Ya tenés otro, ¿ves? hay otro y acá hay 2 mates más. Dos matemáticas, a ver si Moni te abre para que se vea. Ahí está. Bueno, vamos a filmar algo muy interesante, ¿no? Todo está siendo re interesante, pero acá Fabi se inventó un sistema, ¿no? Para tener agua. Para tener agua y siempre. para saber cuánta agua tenemos en el tanque. Exactamente. Cuando hay tormenta, digamos, tenemos que mirar y para no subir arriba, que está incómodo, hay que buscar una manera de un medidor. Ahí está. Un medidor de campo. Yo sé que hay digitales, yo sé que hay satelitales, yo sé que está no sé quién, pero nosotros tenemos el nuestro. Exactamente. Ahí vamos A a la ir a vuelta. verlo. A la vueltita del tanque. Este es el tanque cisterna, digamos. Cisterna, Y acá vemos un contrapeso, un contrapeso. ¿no? Esto es un pedazo de metal, Un pedazo con una tanza. un pedazo de algo. Acá abrimos el tanque cisterna y hay una botellita cargada con agua. Llena, Llena. ¿no? De Coca-Cola. Ahí está. Botella de 600. De 600. Cuando Y este está arriba, Sí, para. el de afuera está abajo. Sí. Quiere decir que el tanque está lleno. Lo ideal es que si estuviera el tanque y vos lo mirás de afuera, tendría que estar aquel de afuera arriba. Porque Claro. el nivel de agua marcaría acá. Pero este es inversor. ¿Sí? Porque es manual. Entonces, Es cuando manual. vos salís por la puerta y ves que esto está acá, Está arriba, vacío el tanque. está vacío y hay que Si llenarlo. yo miro el de arriba, que está de arriba, arriba, no sé si la cámara esta me lo va a tomar por el gran angular, pero allá, no sé si se ve, hay un medidor con 4 líneas rojas y una botella que está abajo. Si la botella está abajo, significa que está lleno. si la botella está abajo, significa que está lleno. Exactamente, la botella blanca. Y acá la vendedora, ¿quién es? La que no iba a aguantar mucho a venirse a vivir de Ramos Mejía al Acá. campo hace 15 años. Claro, porque vos sos nacido acá. Yo soy nacido acá, me crié acá y cuando tenía 21, 22 años, ya mis hermanos habían ido, nos fuimos a Capital. Yo en mi caso me fui a Capital y teníamos otro en Gran Buenos Aires Sí. y nunca quisimos vender la casa. Y cuando podíamos veníamos y la cuidábamos, Claro. y veníamos y nos cuidábamos, salíamos de laburar y la cuidábamos y bueno, hasta que hace ya 14 años, 14 años. tomamos la decisión de volver. Yo tomé la decisión, ya la conocía, Moni, ya tomé la decisión de venir medio maltrecho de salud, pero muy bien. volver acá de vuelta hoy. Y para Moni fue la primera vez. Para mí la primera vez, claro. De vida rural. De vida rural, sí, sí. De vivir, sí. Yo me gusta, he tenido mis abuelos en Escobar cuando era campo, de llevarlo 3 meses de colegio, quedarme allá. Pero bueno, es decir, conocer lo que es el gallinero, Sí. conocer lo que es la quinta. Pero de vivir, no. Del cambio, No, del cambio, la primera vez. Sí, sí, sí. Y antes vivías en Ramos. Viví en Ramos. tal ¿Departamento o casa? cual. Departamento, propiedad de Central. PH. Sí, PH, cosa que tenía un cuadradito y ver un pajarito, estaba en la antena allá arriba. Sí. Entonces, la única naturaleza que tenía era el pobre pajarito. que estaba El arriba. pajarito. Y acá tenemos un montón. No, acá. No, es no le podés poner nombre porque no te alcanzan. No. Aparte ya me sentenciaron, no puedo poner nombre a No. los animales. No. En el campo no. No le puedo La poner gallina, nombre. el chanchito, el cordero, la vaquita, el ternero no tiene nombre. Porque después desaparece. Porque un día vení y está Pedrito en el asador. Claro. Es la realidad del campo. A veces por ahí parece como que a muchos no les gusta, pero bueno, es nuestra realidad. Y no solo, yo creo que de muchos. Ahora vamos a ver si me muestran, si me venden. Si me venden un poquito de todas las artesanías. Acá ya Acá tenés entramos para- al puestito y vamos viendo. Antes de entrar ya vemos un montón de cositas lindas.
El enemigo de la billetera. No, mentira. Permiso. Adelante, pase. Vos hacés pintura, más que nada. Sí, yo soy de la pintura, sí. Está bien. Acá por ahí Fabi hace algo Pones y el yo le doy color. para darle un poco de color. Un poco de vida. Exacto. Yo le Entonces, llamo control de calidad. Está bien. Porque Si yo pasa, pasa. Y además típico acuariano loco, volador, dos Ah, tres sí. se me va, ¿viste? Arranco Sí, para sí, hacer un, no sé, un mate y termino haciendo cualquier cosa menos mate. Entonces voy y le digo, y bueno, muchas la verdad veces, que sí. ¿viste? Unimos criterios y salen a Cosas veces más cosas lindas. lindas. Sí, Exactamente. sí. O sea que estas pinturas las hiciste vos, Claro, por exactamente, ejemplo, ¿no? exactamente. Esta era casualmente la señora que se fue, pero qué hermoso zapallo. Es un ¿Es un zapallo. zapallo verdadero? Que la Claro. mayoría de los zapallos en la quinta se pudren. Sí. Este no sé qué pasó, quedó. Y yo lo iba a abrir para hacer otra cosa. Y después me dio pena, entonces lo terminé. Haciendo Después eso. pusimos esto Claro. y ya lo Y traje el de para acá. atrás es un Y mate este por es hongo otro, claro, con Sí. fractal. que tiene fractal. Con fractal. Fractales, ahí está. Tiene fractal. Qué hermoso. Allá atrás también son mates, Sí. Exacto. ¿no? Con yerba y azucarera. La azucarera, el mate, yerbera. Perfecto, la yerbera. Increíble. ¿Qué tenés llavero? Acá tenemos llaveros Tenés llavero de de cuero. Goín. De Goín, obvio, ¿De todo. cuero? ¿Los haces vos también? Sí, todos nosotros. Mirá. Hicimos hacerlos, diseñamos los loguitos. Claro. Y le pones como un sello. Claro, un sello que lo hacen con un mecanizado en Buenos Aires, unos chicos, una empresa. Y nosotros le tiramos el diseño, es de bronce, se calienta con un soplete, Sí. como si fuera a marcar una marca a fuego. Sí. Y ya está preestablecido, digamos, no es que Claro, tenemos salen un- todos con el mismo logo, digamos. Claro. Todos Esos los son de madera. llaveritos. Estos son para los celulares. Ah, está re bueno. Claro, pues el Ahora celular no acá. tenés, claro, lo podés poner de adelante, no sé si Cande tiene el celular. Ahí para Y si mostrar entra, cómo va ¿eh? el celular, foto celular. Ah, está buenísimo. Y si no, lo podés poner, a ver, Está re bueno. si no lo podés poner así. Claro. Y te ves una peli desde la cama, ahí Tal tranquilo. Tal cual. Impecable. Acá Luego tenemos. cucharas. Sí. Cucharas que tienen, bueno, estos diseños. Estos son últimas, recién salieron. Estos son para la ensalada. Muy bueno. ¿Mm? Para poner el aceite y mezclarlo un poquito. Exactamente. Santiflón. Y claro, y para teflón está buenísimo. Para teflón porque está no- bueno. No se raya. Acá tenemos todo sector, digamos, escritorio. Esto es para lajeritos, Sí. saumerios o velitas, portasaumerios. Muy bueno. Acá tenemos tablas. Acá tenemos sector tablas, Un sector mates. sector mates. Acá el mate completo, digamos. Claro, tenemos pueden ser carameleras, lo han llevado para la yerba, para el azúcar en la cocina, Lo que se necesite. lo que se necesita, yerberas, Hay desayunadores, digamos. desayunadores, tal cual, un jueguito, Uf, estos Eso son es hermosos. quebracho. Quebracho. Qué lindo que es. quebracho, Quiero tocarlo. Para las picadas. bandejas, Bandejas ahí. para, mirá, esta otra, té. Ahí está, para los para tecitos. los Qué linda que es tecitos. esa. Después te vamos a comprar una seguro. Bueno, esta es la famosa Ah, para la miel. para la miel. Esta es una lapicera Una que lapicera. te entra la pizza grande con 12 empanadas. Ah, mira. Llevas todo junto. Muy buena. De Hay de todo, todo, artesanías. sí, está en modo decoración, este está muy bonito. Esto es quebracho también. Claro. Está muy Está lindo, muy bueno. pesadito. Ese es bueno. Ese es lindo. Y relojes también tenemos. Los relojes. Tenemos relojes. Tienen fractal, aquel como te decía también tiene un poco de pintura. Claro. Este es un reloj en chapa. Y para todos los pues la gustos. mayoría es picada. Claro. Este... Y este lugar también lo construyeron ustedes, ¿no? No, eso sí lo hicimos hacer. Ah, lo hicieron Porque en hacer. realidad Fabi lo hubiera hecho, pero era trabajo, entonces Claro. como que es mucho trabajo. Entonces lo hicimos hacer. Lo hicieron en un día. Lo trajeron y lo levanté. Trajeron las paredes hechas Claro. y solamente unieron. Las unieron y Así ya que está. Fue rápido. Bueno, muchas gracias, Moni. No, por favor, gracias a vos. A ver, acá estamos entrando a la huerta. A la huerta. A la huertita que... Huertita no es una huerta grande. ¿No? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tenés idea? Y esto tiene 10 por 10. 10 por 10. Ahí, palmera.
níspero Níspero y ceibo. y ceibo. Flor nacional. Si Hermoso. te la querés llevar, alguna, te la llevas. Olvídate. ¿No, amor? Vas a tener para comer níspero y después, bueno, flor ceibo. Y hay palmerita. Qué Por hermoso. lo menos algo es algo. Mirá el invernáculo con hecho No, con palo. mirá qué bueno que está. Mirá el fondo con la botella, ¿eh? Qué bueno que está. Con pallet y con nylon. Y con caño de riego, ¿no? Claro, y el mismo caño de riego es el que aprisiona. Claro. Qué bueno que está. ¿Y acá qué es eso? ¿Un tomate? Y acá pones las plantas, digamos. Claro, acá ya sembramos albahaca. Esto es albahaca. Albahaca, venimos atrasados. Y acá esto, Está muy bueno. pero este tiene una innovación. Porque acá, en Sí. invierno, se le tira la manta antihelada, Claro, para que no el se muera. nylon, y adentro va alguna hortaliza o algo. Sí. O sea, esto después se cubre con nylon. Por Sí. eso no vas a ver encañado, en campo no vas a ver encañado así el tomate. Claro. Generalmente se encaña así en carpita, como le llaman, Sí. ¿viste? En choza. Porque acá viene una manguera con otro de riego, Está muy bueno. ¿no es cierto? Que la conectamos. Y después se le tira el nylon y la manta antihelada Claro. Eso para el invierno. para el invierno. La Universidad de Luján nos proveyó Sí. este pluviómetro, ¿sí? Nosotros medimos Ahí apenas está. llueve y le pasamos el dato a un grupo, le pasamos los milímetros, cosa de que ellos saber, Sí. esto es prevención también, porque nosotros estamos en relación a Carmen de Areco 12 metros de altura, más alto, ¿Mirá? ¿sí? Sí. Nosotros estamos muy alto. Sí. Entonces, si acá caen 40 milímetros y esta agua empieza a correr para el lado de San Antonio, inclusive hasta el lado de Luján, Claro. eso le provoca... Una inundación. Claro, entonces sirve, ¿me entendés? Para que Defensa Civil esté alerta. Claro. O sea, che, en Goín está lloviendo tanto, entre Sargento tanto. Bueno, ellos nos proveen este pluviómetro Sí. que adentro tiene para medir. Qué bueno que está. Y las medidas son las que valen, ¿no? Las Son medidas estas son las que justas. valen. Nosotros Claro. le pasamos un registro a la mañana y a la tarde. Claro. Casero sabe igual también, pero sí, las medidas... caseros, sí, sí. Mira, se pueden hacer caseros igual, obvio. Sí. Mientras que vos tenés que medir, de última le pones 1 metro. Claro. Con una latita de durazno la podés hacer. Y yo creo que también está bueno saber que estamos en años de sequía, ¿no? Veníamos de años de sequía, este año venimos repuntando bastante, Viene un poquito- pero veníamos de varios Pero- años de sequía, sí. Pero se muy van a complejos. venir en algún momento años Y de más agua. Más agua. Y esos años son los que son más complicados. Esos años son los más complicados. Donde estos datos son relevantes, en serio. Sí, sí. Porque además es cíclico, Claro. ¿viste? Es un cíclico, es cíclico. Es decir, bueno, vos sabés que cada 8 años Tal cosa. hay una posibilidad de que se repita. Claro. A ver qué tenemos acá. Una Eso. reliquia. ¿Reliquia o no? No, no tan reliquia porque hay nuevos. Estos son discos de arado. Este de 16 platos, Sí. disco. ¿Es chiquito, grande? ¿Cómo, No, es cómo chiquito, son para Es chiquito. tractores de chiquito, de 20 caballos, de 25, 30 caballos de fuerza. Claro. Lo podés usar en un tractor más grande, obvio, pero viste, estos son quinteros, digamos, son Claro. de un solo cuerpo cruzado. Esto es de 3 puntos. 3 puntos porque ahora vas a ver el tractor, porque Sí. son de 3 puntos que son 3 puntos hidráulicos. Estos es 2 bracitos que enganchan acá y un tercer punto que es regulable para darle la profundidad de De corte, digamos. de corte, y se arrastra y disquea. Son los famosos discos. Mirá, Si vos sacás estos platos, se hoy usan para cocinar. se usan para cocinar. Está re bueno. Y esto es algo parecido, ¿no? Esto es un arado. Este Sí. tenía 3 rejas. Yo se las saqué porque era mucho para el tractor, para el U25. También es de 3 puntos. Claro. ¿Sí? Y le sacamos la otra cuchilla. Y era para arar la tierra. Primero Ah, sí. se araba, después se disqueaba y después se rastreaba y por último se sembraba. Claro. Hoy en día se hacen artesanías o mesas porque, viste, no sé, nosotros lo hemos usado mucho, acá lo usamos bastante, Sí. porque de hecho tenemos un tractor, un U25, un Fiat, Que ahora lo vamos a ver. que ahora lo vamos a ver que pronto, junto con alguna otra cosa, también lo vamos a liquidar porque ya no hacemos tanto y ya, la Exactamente. verdad que para que se esté rumbando ahí lo vendemos, ¿viste? Está Vamos a perfecto. vender. Acá estamos viendo cosas hermosas. Sí, ahora entran en etapa de... Con De- este viajábamos de mucho. restauración. De restauración, sí, y de acomodarlo. Se me rompió la palanca de cambio.
Y bueno, ya la próxima vas a tener que venir a ver el videito, lo vamos a poner en marcha. Sí, Vamos a por poner- Voy a favor. cargar la batería, que está nueva. Sí. Le habíamos comprado 4 cubiertas, andábamos para todos lados, un Meari, con papeles todo el día, registrado en Carmen de Areco. Sí. Y andábamos en este, y bueno, y ahora quedó acá, pobrecito. Así que lo tenemos que limpiar y acomodar y salir a andar. Qué o lindas venderlo. butacas que tiene. ¿Viste? Muy buenas butacas. Tiene asientos atrás. La Claro. carrocería es original de La fibra. carrocería original y tiene la carrocería original con los papeles en regla. Y este es un, creo que dice Sport convertible. Mira. Sport convertible. Ah, porque tiene... ¿Tenés la lona que iba arriba? No, no la tengo, porque inclusive este no es original, porque nosotros acá Claro. íbamos a buscar leña y lo había hecho yo. Entonces Claro, ahora lo lo tenemos cargabas. que reacomodar de vuelta, pero no tenía lona. Tiene techo, pero no tiene lona. Claro. Lo que pasa es que está pobrecito tapado acá hace 7 meses que no lo ponemos en marcha. Pero lo lindo es que esto no tiene óxido, nada, porque Nada, al ser fibra... Tenemos que, claro, Esto bueno, no, obvio, no. ahora tenemos que desarmar el carburador, limpiarlo. Tiene batería nueva, Mira. tendrá sí. 6 meses y bueno, que no, al no ponerlo en marcha se descargó, pero Ok. ¿viste? Importante es saber que esto va a salir en venta, ¿no? Esto va a salir en venta. Ni bien terminemos Lo vamos a de acomodar y restaurarlo. lo Mirá que yo me restauramos. incluyo, Y terminemos. sale en la semana que viene, ya tiene fecha de hay que ponerlo en marcha. No lo vamos a hacer a full, Claro, pero lo vamos a... que ande perfecto. Que ande perfecto y anda perfecto, o sea, te digo, hace Quedó 5 parado. meses que no se pone en marcha. ¿5 meses? Cuatro nada. o 5 meses que no se pone en marcha. Está bien. Ya saben, si estaban buscando algo lindo para salir los fines con papeles, a a pasear, nombre de Mónica. con papeles, perfecto, para Lo recorrer el editamos. mundo está. Exacto. Para ir por la arena, por la playa, por donde sea. Ya saben, acá hay uno muy lindo, Meari. original. Un Meari original con papeles para andar por donde quieran, que va a salir en venta. Acá hay otra reliquia hermosa de tractores. Yo no entiendo nada, me gustaría entender algún día. Este es un tractor U25 se llama. U25, Fiat U25. Fiat. Creo que Fiat ya no hace más tractores. No, estos son muy buscados. Y Beco a lo sumo. Mirá, también estaba funcionando, trabajábamos mucho acá con los chicos en la Muni. U25 de esa acá. Perfecto. Motor Fiat. También te digo que ya tiene fecha de... Este también sale en Sí, venta, ¿no? este Restauración. sale con todo el equipo. Y este que sea para alguien que tiene una hectárea, algo así, le viene Mirá, como piña. nosotros ya han venido a verlo, lo que pasa es que lo queremos limpiar, acomodarlo. Sí. Ya digo, andábamos mucho, trabajábamos mucho acá y yo me hice muchas herramientas para cortar pasto en los campos de golf. Mira. Porque a la diferencia con los nuevos es que es muy livianito y tiene más fuerza que Claro. los nuevos. Un tractor nuevo pesa, algunos depende, 1200, 1300 kilos y este pesa menos de 700. Pero Tiene se más levanta. fuerza. Entonces los campos de golf, este tipo de tractores no marca Ah, el piso. Está acá, pobrecito. ya va a salir a En las un pistas. tractor como este, Sí. yo creo que tenía 4 años y aprendí a manejar. Qué calidad, qué Sí, lindo. en Qué un, lindo ese en tractor. un U25 y en un Forá modelo 31. Qué hermosa Tenía mi experiencia. ¿Y esto lo hiciste vos con un tubo de papá. gas? Un tubo de gas, es una niveladora. ¿Sabés lo que Qué hace? bueno que está. ¿Sabés la cantidad de camiones de tierra que desparramó esto? Claro, con esto tirás Claro. en un Emparejá. terreno que compraste, Todo. le tirás los camiones Y y trabaja con con el esto tractor. y con el tractor Y se engancha en 3 lo puntos. emparejas. Y esto también le hice yo, que es la palita. Qué bueno que está. Esto es lo que vamos a hacer en el próximo video, con tiempo. Sí. Lo vamos a poner en marcha, lo vamos a limpiar, lo vamos a enganchar y vas a ver cómo trabaja. Aunque Hermoso. sea para que lo conduzcas, que manejes un día y decir, mirá, No, un un sueño. U25. Qué ¿Viste? caño, Con todo me 3 encantaría. puntos. Qué lindo. Todo armado acá en Goín, acá. en Todo este armado caso. acá. Todo armado acá. Made in Se Goin. juntó hierro y a ensamblar Y a soldar. y que trabaje y a soldar. ¿Y esta es una máquina de cortar el pasto? Esta es la máquina de cortar pasto que se desarmó, que es una Schommel, la mecánica, la caja, es Schommel. Sí. Lo que pasa es que le pegábamos cada paliza, pobrecita. que Y esto enganchada va atrás a del una 25, toma de fuerza la igual. toma de fuerza del tractor. En realidad en el vaquero también la puedo llevar, ¿no? Si tuviera tie- una toma. Si tuviese una, tenés que agregarle una toma de fuerza. Claro. ¿Me entendés? Pero qué Esto- buena que está esto para cortar el pasto, te caga de Claro, risa. esto lo que le falta es que, bueno, está en otra, es como un trípode acá que se engancha Sí, y Ah, eso para- engancha en el tractor. claro. Che, bueno, está muy bueno. Y todo esto que estamos mostrando
puede ser de ellos, de los que están viendo, ¿no? Y viste, anda a saber. Está todo en venta. Está todo en venta. Menos este. Menos este que ya se fue, ya se va. Este ya se va, pero Ya igual... se va a restaurar. Si el dueño nos deja, lo mostramos. Es un rastrojero de los primeros. De los primeros. ¿Este es el que tiene chasis de tractor? Sí. ¿Es el primero? De los primeros, por eso el parabrisas y todo. Bueno, yo lo traje andando y lo poníamos en marcha y después ya te digo. Y bueno, quedó acá. Un señor que le encantó. Digo, como es para vos, te lo vendo. Y bueno, lo tenemos que llevar al mecánico para restaurar. Claro. Qué linda caja que tiene atrás. Mira esas ruedas pantaneras. Te veo ahí tirando barro para atrás. Está hermoso, como proyecto está increíble. ¿O no? Que está hermoso, amor. Está re linda, está simpático. Pero ese que tiene vos está bueno. Sí. Eso es un caño. Ya va a salir a las pistas. ¿Cómo? Vamos a jugar una carrera con el rastrojero. Ese es un caño, ese es un caño. Y esta es una construcción muy especial. Acá están las codornices. Claro, las codornices mamá. Y mirá, no sé si en la cámara se ve bien, pero ahí están. Y también tenemos huevos de codornices acá. Que comimos, están riquísimos. Bueno chicos, cerramos el video acá. La idea era sentarnos un rato y ponernos a charlar y hacerles una entrevista más centrada en cómo es vivir acá, las historias que tienen. Pero bueno, se nos acabó el día. Filmamos un montón, filmamos la parte de los autos, la parte de las artesanías, la parte de la carpintería, la parte de la casa, todo. Y bueno, el día tiene 24 horas, el sol ya se fue, así que cerramos acá. Lo otro queda para el próximo video, que seguramente habrá, si nos invitan, ¿no? Vamos a ver, porque nos comimos todo. Así que bueno, muchas gracias chicos, la verdad que la pasamos re bien. Espero que ustedes también, déjenos en sus comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que les parece y si creen que tendrían el talento, las ganas de poder hacer algo de todo lo que ellos hacen, ¿no? Así que un abrazo gigante. Quiero rescatar, que no es para menos, que a Fabi yo lo conocí en una nota de Clarín. Sí, hace poco Clarín le hizo una nota y varios diarios más, ¿no? Pero yo los conocí por eso. Así que imagínense que ellos son bastante conocidos en este ámbito. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao, saludos a todos. Chao. Bueno, estamos saliendo de lo de Javi y Moni.